Bueno, buenas tardes. Yo soy Estefan, el director técnico del Jardín Botánico de Oasis Park, de Fuerteventura. Y bueno, voy a hablarles un poquito de lo que son los jardines botánicos. No sé, muchos de ustedes habrán estado ya alguna vez en el Oasis Park. Es un parque muy grande y lo que es el botánico, pues abarca alrededor de 5 hectáreas, 6 hectáreas, un poquito más. Y se pueden ver, para resumirlo, unas 1000 especies de plantas. Se pueden ver en ese botánico. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo está dividido eso, ¿no? Esas 1000 especies de plantas están divididas en varias zonas. Tenemos por un lado la zona de plantas tropicales y subtropicales, digamos normales, las que pueden verse en muchos jardines, ¿no? Palmeras, hibiscos, adelfas y muchas otras. Pero destaca dentro de esa zona una que está exclusivamente dedicada a las palmeras. Entonces hay una colección, lo que técnicamente se llama un palmetum, como lo hay también en Santa Cruz de Tenerife, y que es un jardín botánico dedicado exclusivamente a las palmeras. Nosotros tenemos pues una zona de 1 hectárea más o menos, donde tenemos 80 especies de palmeras, de todas las zonas donde hay palmeras en el mundo, que están juntas en esa zona. Y bueno, están como las demás zonas del botánico etiquetadas, se puede ver el nombre. Hay paneles informativos para que la gente pueda saber algo sobre esas especies, ¿no? Y en la zona de palmeras, que está integrada dentro de ese jardín de plantas tropicales y subtropicales que les dije, pues debajo de las palmeras tenemos plantados sobre todo bromelias. Y bromelias son esas plantas emparentadas, relacionadas con la piña tropical, que parecen piteras, pero muchas son ornamentales, tienen unas flores bonitas en el centro, rojas o amarillas, diferentes tipos de flores. Y hay cientos de especies diferentes. Y bueno, debajo de las palmeras están plantadas las bromelias, ¿no? Entonces, esa es una parte del jardín. Luego, tenemos, que ya lleva bastante tiempo abierto, el jardín de cactus y suculentas, que son pues plantas crasas, plantas de ambientes áridos, secos, de Sudáfrica, de México, de otros países de Centroamérica, de Australia, de muchos sitios, que están adaptadas a sitios áridos, y suculentas son aquellas que pueden almacenar la humedad, ¿no? Todo el mundo conoce pues el aloe vera, que se cultiva aquí en Fuerteventura, pero poca gente sabe que no solamente existe el aloe vera, sino que existen más de 500 especies diferentes de aloe. Y de esas, en el jardín botánico, en la zona de plantas suculentas, pueden verse alrededor de 40-45 especies que tenemos cultivadas en el jardín botánico. En la zona de plantas crasas y suculentas tenemos piteras, que son los agaves, de las que se obtiene pues algunas. Aquí se plantaba antes en Fuerteventura para obtener la fibra del enequén, del sisal. Son plantas de las que se saca, por ejemplo, la bebida alcohólica, el mezcal, el tequila. No aquí, en Canarias no se saca, pero sí en México. Y bueno, así hasta unas 300 clases diferentes de plantas suculentas, en la parte de plantas suculentas o crasas. Y luego, por último, que es lo que se abrió hace poco, hace como 3 semanas, que es la reserva de plantas autóctonas. Entonces, las plantas autóctonas de Fuerteventura, bueno, mucha gente piensa que son las piteras, las tuneras, incluso la higuera, las palmeras y algunas así, ¿no? Pero esas no son las auténticas plantas autóctonas, sino que las plantas autóctonas realmente muy poca gente las conoce. Está el colino majorero, la salvia majorera, que no sé si ustedes pueden moverse con la cámara, que esta es una especie que es exclusiva de Fuerteventura. Y así hasta aproximadamente una docena de especies autóctonas, todas además muy raras y en peligro de extinción. Por lo tanto, las reservas de plantas autóctonas que hemos abierto hace como unas 3 semanas y que hemos ido creando a lo largo de los últimos 5 años, bueno, ya los inicios están incluso más lejanos en el tiempo, pero en los últimos 5 años hemos dado más caña, hemos plantado hasta más de 3.000 individuos entre tabaibas, cardones, verodes y estas especies endémicas. Pues es la mayor plantación de especies autóctonas que se ha hecho en Fuerteventura hasta la fecha.
Y entonces, bueno, como les decía, sobre todo tabaibas, cardones, pero dentro de esos ecosistemas de tabaibal y cardonal que hemos intentado reconstruir, recrear, pues hemos integrado estas especies raras, autóctonas, exclusivas de Fuerteventura y que están en peligro de extinción, y que nosotros en la reserva de plantas autóctonas queremos con ello contribuir a la conservación de esas especies, ¿no? También hay algunas plantas que son propias de los restos de laurisilva, de bosque termófilo que existe en las zonas más altas de la isla, en el Pico de la Zarza, en los paredones que están orientados hacia Ocofete, hacia el norte, en esos riscos inaccesibles. Hay restos de árboles que son propios de las islas occidentales, más bien, el mocán, el peralillo, el marmulán y todo eso, ¿no? Y esos árboles quedan de algunos, pues, marmulán, por ejemplo, queda un ejemplar en Fuerteventura. Entonces, ahí estamos trabajando en la reserva de plantas autóctonas para reproducirlos y crearles un hogar donde puedan, pues, ayudar a la supervivencia de estas especies, ¿no? Eso en cuanto a la reserva de plantas autóctonas. Bueno, luego el Jardín Botánico del Oasis Park se puede visitar. Está integrado dentro de la visita, está dentro de todo el paquete, ¿no? Está el zoológico, está los shows con los animales, todo eso está. O sea, es la entrada del Oasis Park, pero dentro del Oasis Park ya se puede visitar todas esas zonas. Y en el Jardín Botánico yo hago también visitas guiadas. O sea, para que lo sepa la gente, que lo puede saber, se hacen visitas guiadas tanto en la reserva de plantas autóctonas como en el jardín de cactus. Pero en la reserva de plantas autóctonas preferentemente en invierno, porque muchas plantas autóctonas pues en verano tienen como una fase de descanso, ¿no? O sea, se quedan sin hojas, se quedan más feas. Entonces, cuando vale la pena verlas es sobre todo en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, hasta ahora se pueden ver, ¿no? Aunque revisitarse, desde luego, se puede visitar todo el año. Bueno, pues entonces solamente desearles que encuentren interesante el Jardín Botánico del Oasis Park y que podamos vernos alguna vez por ahí.